Evangelio de hoy sábado 24 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 18 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre. Porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Con esta afirmación, Jesús abre un pasaje de gran intensidad espiritual y teológica. Nos pone de frente a una realidad que muchos desearían ignorar. Seguir a Cristo implica ser contrapunto del mundo. No se trata simplemente de una incomodidad momentánea, sino de una oposición radical entre la lógica de Dios y la lógica mundana. Esta tensión no es nueva. Se remonta a los profetas, a los mártires, a los santos, a Cristo mismo. Jesús habla con claridad. No es posible abrazar su camino sin ser rechazado, sin experimentar en algún momento la incomprensión o el desprecio de quienes viven según otros principios. El mundo, en el contexto del Evangelio de Juan, no se refiere meramente a la humanidad, sino a una estructura espiritual y social hostil a Dios, cerrada a su luz. No todo lo que es humano es mundano. Pero lo mundano es, por definición, aquello que se opone a la voluntad divina. Jesús fue odiado porque desenmascaró esa estructura de tinieblas con la claridad de su verdad. Su sola presencia era una acusación a la injusticia, al egoísmo, a la mentira. El discípulo, por tanto, si es fiel, no podrá evitar convertirse en esa misma luz incómoda que revela lo oculto, que denuncia lo inhumano con el poder del amor. Este pasaje no es un llamado a buscar el conflicto por el conflicto. Jesús no promueve una actitud beligerante o provocadora. Lo que enseña es que, al vivir el Evangelio con coherencia, inevitablemente se generará fricción con un mundo que prefiere la comodidad del pecado. La verdadera fidelidad cristiana es luminosa. Pero esa luz no siempre es bienvenida. El rechazo, por tanto, se convierte en signo de autenticidad. Una prueba de que el discípulo no ha sido absorbido por la lógica mundana, sino que sigue vinculado a la fuente, Cristo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Esta frase es tan provocadora como reveladora. La aceptación indiscriminada del mundo puede ser señal de que se ha diluido la radicalidad evangélica. La comunidad cristiana que busca ser agradable a todos, sin confrontar con la verdad, corre el riesgo de perder su identidad. El amor del mundo no es un elogio sino una advertencia. El cristiano debe preguntarse, ¿por qué no experimento rechazo? ¿Será que me he adaptado demasiado? He renunciado a la fuerza profética del Evangelio para no molestar. El contraste que Jesús plantea no es superficial. No se trata de diferencias de estilo o de costumbres externas. El conflicto se da en el núcleo más profundo. La verdad sobre el ser humano, sobre el sentido de la vida, sobre la libertad, el amor, la justicia. El Evangelio propone una antropología nueva.
Una visión que incomoda porque exige conversión. Mientras el mundo glorifica el ego, Cristo exalta el servicio. Donde el mundo alaba el éxito material, Jesús proclama bienaventurados a los pobres. Donde se premia la astucia, Él alaba la sencillez. En ese sentido, es lógico que haya oposición. Cuando Jesús dice, los he elegido y sacado del mundo, no significa que los discípulos se vuelvan ajenos a la historia o que vivan aislados. Más bien, han sido rescatados de esa estructura corrupta que domina al mundo. Y enviados para transformarlo desde dentro. El cristiano no es un espectador, sino un fermento. Vive en medio del mundo, pero ya no le pertenece. Esta tensión entre presencia e independencia es una de las notas más exigentes y fascinantes de la vocación cristiana. Aceptar el odio del mundo como una consecuencia natural del seguimiento de Cristo requiere madurez espiritual. No es fácil ser rechazado, burlado, incomprendido. La tentación de diluir el mensaje para agradar siempre estará presente. Pero el Señor nos recuerda que el rechazo no es señal de fracaso, sino de fidelidad. Como dice San Pedro: felices ustedes si son insultados por el nombre de Cristo. Porque el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Jesús no deja lugar para el engaño. No oculta las exigencias del discipulado. No endulza la cruz. Sabe que la fidelidad tiene un costo, y nos lo advierte con amor. Nos quiere preparados, no sorprendidos. Él mismo experimentó el rechazo más radical. Fue perseguido, traicionado, crucificado. Pero en esa aparente derrota se reveló el poder de Dios. El discípulo, cuando es rechazado por causa del Evangelio, participa de ese misterio pascual, muere con Cristo para resucitar con Él. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Esta frase es un llamado a la humildad, pero también a la valentía. Si el Maestro fue perseguido, sus discípulos no deben esperar un trato distinto. El rechazo del mundo no es solo predecible, es coherente. El que anuncia al Cristo crucificado se convierte en signo de contradicción. Si el mundo nos trata mejor que a Cristo, tal vez no estemos siguiendo realmente su camino. Pero esta persecución no es motivo de tristeza o desesperanza. Al contrario, puede convertirse en una ocasión para testimoniar el amor más puro. Cuando el cristiano es odiado y, sin embargo, responde con amor, perdón y fidelidad, manifiesta el rostro del Padre. Es entonces cuando el mundo puede empezar a cambiar. La sangre de los mártires, decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. La constancia de los fieles en medio de la adversidad es una predicación más elocuente que 1000 palabras. En el fondo, el rechazo del mundo es una prueba de autenticidad. Una iglesia perseguida es una iglesia viva. Una iglesia acomodada, adulada, puede estar enferma. Jesús no promete a sus seguidores fama ni reconocimiento. Les ofrece la verdad, la vida eterna, el gozo profundo de saberse amados por Dios. Eso basta. Todo lo demás es añadidura o distracción. La alegría del Evangelio no depende de la aprobación del mundo, sino de la comunión con Cristo. Cuando Jesús dice que quienes persiguen a sus discípulos lo hacen porque no conocen al Padre, nos muestra la raíz del problema. El rechazo del Evangelio no es solo moral, sino espiritual. Es fruto de una ceguera más profunda. No es que el mundo sea simplemente malo. Es que está perdido,
desorientado. Por eso, el odio hacia los cristianos no debe generar resentimiento, sino compasión. El discípulo perseguido debe orar por sus enemigos, como hizo Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta compasión no es ingenua ni cómplice. No se trata de justificar el mal, sino de responder con misericordia. La misión del cristiano no es devolver golpe por golpe, sino vencer el mal con el bien. Eso es lo que transforma el mundo. La lógica del Evangelio es la del grano de trigo que muere para dar fruto. Solo así la persecución deja de ser estéril y se convierte en semilla de vida nueva. Seguir a Jesús implica estar dispuesto a ser incomprendido. No se puede vivir el Evangelio buscando agradar a todos. Quien ama la verdad no será siempre amado. Pero eso no debe desanimarnos. Cristo nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos deja solos. El Espíritu Santo nos fortalece en medio de la prueba, nos guía, nos consuela. Él nos da palabras cuando somos interrogados, nos sostiene cuando sentimos miedo. El Evangelio de Juan está lleno de referencias a esta tensión entre los discípulos y el mundo. Jesús reza al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Esta oración es una clave para comprender nuestra vocación. Estar en el mundo sin ser del mundo. Vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Ser testigos de otra lógica, de otro reino. Sin ceder a la tentación del aislamiento o del acomodo. El cristiano no busca la persecución, pero tampoco la rehúye si llega. La enfrenta con fe, con esperanza, con amor. Sabe que su recompensa no está aquí, sino en el cielo. Sabe que su nombre está escrito en el corazón de Dios. Por eso puede vivir con libertad, sin temor. Con esa audacia que nace del amor perfecto que, como dice San Juan, echa fuera el miedo. La libertad interior del cristiano no se fundamenta en la aceptación del mundo, sino en su pertenencia a Cristo. En una sociedad que idolatra la aprobación social y el éxito visible, este desapego resulta incomprensible, incluso escandaloso. Sin embargo, es justamente esta libertad, la de no depender del aplauso ajeno ni del juicio humano, la que hace al discípulo verdaderamente testigo del reino. Jesús no fue libre porque el mundo lo aceptara, sino porque vivió totalmente entregado al Padre, incluso en medio del rechazo más cruel. Uno de los dramas del cristianismo contemporáneo es el intento de suavizar el mensaje para hacerlo más atractivo, más aceptable culturalmente. Se ocultan las exigencias. Se omiten las referencias al pecado, a la cruz, a la persecución. Pero el Evangelio sin cruz no es el Evangelio. Jesús no vendió un proyecto cómodo. Llamó a tomar la propia cruz y seguirlo. No prometió facilidades, sino sentido, redención, plenitud. El cristianismo que renuncia a la cruz pierde su alma. Y se vuelve una ideología más, carente de salvación. Por eso, las palabras de Jesús en este pasaje son medicina amarga pero necesaria. Nos despiertan de una fe adormecida. Nos recuerdan que hay una guerra espiritual en marcha. Y que no podemos servir a dos señores. O estamos con Cristo, o nos hemos entregado al mundo. No hay término medio. La persecución, cuando se vive con humildad, es un termómetro que revela nuestra adhesión profunda a Cristo. No se trata de buscarla, sino de no huir de ella cuando llega.
Cuando la comunidad cristiana abraza esta visión, deja de obsesionarse por ser popular, moderna o influyente. Comprende que su misión no es agradar al mundo, sino ser fiel al Evangelio. Es entonces cuando se vuelve realmente luminosa, profética, fecunda. Muchos se acercan a la fe no por lo fácil que se presenta, sino por la verdad y coherencia que perciben en quienes viven con integridad incluso en medio del rechazo. La persecución, paradójicamente, es uno de los caminos por los que Dios sigue llamando a los corazones. El rechazo que viene por causa de Cristo también purifica nuestras motivaciones. Nos obliga a preguntarnos por qué creemos. ¿A quién seguimos? ¿Qué estamos dispuestos a perder? Nos arranca de la superficialidad. Nos devuelve a lo esencial. Quien sigue creyendo, amando y sirviendo en medio del desprecio ha aprendido a amar de verdad. Ha entendido que seguir a Cristo es un acto de amor más que de conveniencia. Su fe ya no depende de recompensas humanas, sino del gozo interior de vivir en la verdad. En tiempos de creciente secularización, estas palabras de Jesús se tornan cada vez más actuales. Ya no es extraño ver cómo quienes viven según el Evangelio son ridiculizados, o tachados de retrógrados, intolerantes, fanáticos. El amor a la verdad. La defensa de la vida. La fidelidad matrimonial. El perdón. La castidad. La generosidad. Son vistos como anacronismos por muchos. Pero justo allí resplandece la luz de Cristo. Porque el amor cristiano no se adapta al capricho del momento, sino que permanece fiel a su origen divino. Recordemos también que Jesús no pronuncia estas palabras con amargura, sino con ternura. Él no quiere que sus discípulos se desalienten, sino que estén preparados. Es el amor del Maestro que advierte a los suyos de lo que vendrá, para que no se escandalicen. Así como un padre previene a su hijo sobre las dificultades de la vida, Jesús nos habla con realismo, para que nuestra fe no se tambalee cuando llegue la tormenta. Él conoce nuestras fragilidades, y por eso promete estar con nosotros. Además, el rechazo del mundo no es la última palabra. Jesús venció al mundo, como dirá más adelante en este mismo discurso. La cruz no fue la derrota final, sino el camino hacia la resurrección. Así también, la persecución es el preludio de una victoria más profunda. A veces, es en los tiempos de mayor prueba cuando la Iglesia se renueva, se purifica, se fortalece. El martirio, sea de sangre o de paciencia diaria, es una siembra que no queda estéril. En medio del rechazo, el discípulo se hace más semejante a Cristo. El sufrimiento purifica, afina el corazón, hace madurar la caridad. Nos une al misterio de la cruz, nos configura con el Cordero. Por eso, lejos de ser una desgracia, es una gracia misteriosa. San Pablo lo decía con fuerza. Me glorío en las tribulaciones, porque sé que la tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. El odio del mundo no debe asustarnos. Es, en cierto modo, un homenaje involuntario a la verdad que proclamamos. Si el mundo nos rechaza como rechazó a Cristo, es porque algo del Evangelio sigue vivo en nosotros. Esa es la señal de que estamos en el buen camino. El verdadero peligro no es ser perseguidos, sino haber dejado de ser incómodos. Si ya no molestamos, tal vez es porque hemos dejado de ser luz y sal. Por tanto,
Pidamos al Señor el don del coraje, de la perseverancia, de la humildad. Que nos conceda no buscar la aprobación humana, sino la suya. Que nos enseñe a responder al odio con amor. A la injuria con bendición. Al rechazo con fidelidad. Que nos dé el gozo de sabernos unidos a Él, incluso en el sufrimiento. Y que nos haga instrumentos de su luz. Aunque sea a costa de la oscuridad que nos quiera apagar. Porque, al final, sabemos que la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido vencerla. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.